¿Alguna vez escuchaste hablar de estados tapón? También son conocidos como estados colchón y tienen una dinámica muy compleja. Te invitamos a conocer los casos más llamativos y los récords más sorprendentes sobre estos lugares tan particulares. En el planeta existen países muy diversos, desde microestados como San Marino, que son minúsculos, hasta otros enormes que tienen costas en distintos océanos, como Estados Unidos o Australia. Pero también hay países con un estatus muy particular, los llamados estados tapón. Se trata de naciones que desde su concepción se definen en relación a otros. Los estados tapón se encuentran cerca de dos grandes potencias y pueden servir para amortiguar tensiones. Muchas veces las fronteras directas entre países rivales son problemáticas. Pero si en medio de ambos hay un territorio neutral, no aliado con ninguno, y que ambos respetan su independencia, esto puede ser beneficioso para todas las partes. Existen casos históricos y otros que se mantienen hasta nuestros días. Las trayectorias han sido tan distintas que varios de ellos se merecían un premio. Así que comenzamos nuestro recorrido por los más emblemáticos mediante esta entrega de premios. El premio al estado tapón más exitoso es para Uruguay. Esta nación sudamericana declaró su independencia en 1825 y al poco tiempo se convirtió en un estado tapón rodeado por los dos gigantes del subcontinente, Brasil y Argentina. En aquellos años, después de las declaraciones de independencia y en medio de las consolidaciones de cada uno de los estados, eran frecuentes las disputas territoriales. De hecho, el territorio que hoy es la República Oriental del Uruguay había sido disputado antes por españoles y portugueses, cuando sus imperios dominaban Sudamérica. Luego, a pesar de las disputas entre brasileños y argentinos, Uruguay no solo mantuvo su independencia, sino que además, con el tiempo, logró un nivel de desarrollo y de crecimiento superior a la media regional. Y sobre todo se logró el objetivo principal. Entre los tres países nunca hubo grandes conflictos y se mantuvo la paz. Continuamos con la entrega y pasamos a un caso contrario. El premio al estado tapón fallido es para Bélgica. Logró su independencia en 1830 del Reino de los Países Bajos. Con el tiempo se buscó que sea un amortiguador entre las tensiones históricas que había entre dos grandes del continente, Francia y Alemania. Sin embargo, esto no ocurrió. Los belgas fueron invadidos durante ambas guerras mundiales en el siglo XX y su territorio fue campo de múltiples batallas. Está claro que su presencia no fue efectiva para que disminuyera la tensión entre alemanes y franceses. Para colmo, la propia nación arrastra problemas de identidad desde su concepción, ya que permanece dividida entre quienes hablan francés y quienes se comunican en neerlandés. Los problemas culturales se han mantenido durante generaciones y muchas veces pareciera que son dos países dentro de uno. Después del más exitoso y el más fallido, el siguiente premio es para el estado tapón más frágil de todos. Y el galardón es para un país que no existe más, Yugoslavia. Se trató de una federación en la península balcánica que existió entre 1918 y 2003. Su territorio se corresponde con el de 7 estados actuales: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. Las diferencias culturales, lingüísticas y religiosas quedaron durante décadas en segundo plano debido a la mano de hierro establecida desde la cúpula del poder, en particular por el mariscal Tito, quien gobernó desde 1953 hasta su muerte en 1980. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Yugoslavia se estableció un régimen comunista. Pero a diferencia de lo que pasó en otros estados satélites de la Unión Soviética, los yugoslavos no tuvieron un estado títere alineado con Moscú, sino que mantuvieron su independencia. De esta forma, se estableció como un colchón entre los que formaban parte de la OTAN hacia el oeste y el Pacto de Varsovia en el este. La fragilidad de aquella Yugoslavia se puede ver en los problemas que aparecieron después de la muerte de Tito. En la década del 90 se produjeron varias guerras que dejaron miles de muertos entre las nuevas naciones que se habían separado. Además, esto coincidió con la caída de la Unión Soviética. En ese contexto, Yugoslavia ya no ocupaba el lugar de peso a nivel geopolítico que tenía antes, cuando era un estado tapón entre los dos grandes polos de poder de aquellos años. El siguiente premio es para un récord bien geográfico. El estado tapón más alto del mundo es Nepal. Claro, comparte con China la montaña más alta del mundo, el Everest. Nepal, además de tener una de las banderas más increíbles del mundo, se encuentra rodeado por India y China, los dos países más poblados del planeta, que históricamente no tienen una relación muy idílica, sino más bien competitiva. Si bien no fue creado como estado tapón, Nepal ha funcionado históricamente como tal, por su ubicación entre India y China.
De esta forma, el país mantiene una política exterior de neutralidad y busca tener relaciones amistosas con sus vecinos. Cuenta con vínculos culturales estrechos con India, pero al mismo tiempo alimenta también una buena relación con los vecinos del norte. De hecho, no reconoce a Taiwán, sino que apoya la idea de Pekín de una sola China. El caso de Nepal como estado tapón es muy gráfico. Es que las enormes montañas con las que cuenta son una barrera natural entre los dos gigantes regionales. Aunque no es tan alto como Nepal, podría tener una mención especial en este premio Bután, otro país montañoso ubicado entre India y China. Aunque en este caso es distinto, ya que las relaciones con China son más tensas por conflictos territoriales. Y de hecho no hay vínculos diplomáticos oficiales. El siguiente premio también es muy geográfico. El estado tapón más extenso es Mongolia. A diferencia de muchos de los ejemplos que estamos mencionando, no es un país pequeño, sino que se trata del 19º más grande del planeta. A veces no parece tan grande, al lado de los dos gigantes que lo rodean, Rusia en el norte y China en el sur. La función de Mongolia como amortiguador no es nada nueva, sino que existe desde hace mucho tiempo. Es cierto que vivió etapas de tensión con sus vecinos en el pasado. De hecho, estuvo bajo dominio chino hasta principios del siglo XX. Y logró su independencia gracias a la colaboración rusa. En la época comunista, los mongoles estuvieron más alineados con Moscú que con Pekín, pero luego recuperaron su independencia. A partir de allí han normalizado su relación con los chinos y cuentan con un buen vínculo. Para Mongolia esto es muy importante, ya que al no tener litoral depende de sus vecinos para llegar a un puerto. Por último, vamos con el premio para el estado tapón más inestable, que es Irak. Geográficamente cuenta con dos ríos emblemáticos, el Tigris y el Éufrates, que suelen considerarse como la cuna de la civilización. Sin embargo, el inicio del Estado independiente actual se remonta a poco más de un siglo, después del colapso del Imperio Otomano. Si bien no fue concebido desde el inicio para ese fin, con el tiempo se buscó que sirviera de contrapeso entre grandes poderes regionales. De hecho, hasta nuestros días limita con grandes protagonistas del mapa geopolítico, como Arabia Saudita, Irán y Turquía. Su posición en un lugar tan caliente del mapa hizo que sufriera presiones constantes desde el exterior. Sin embargo, la paz fue muy esquiva. Estuvo en guerra con Irán en la década del 80, invadió Kuwait en la década del 90 y fue invadido por Estados Unidos ya en este siglo. Hasta aquí llegamos con nuestra entrega de premios a estados tan particulares. Algunos prosperan, otros son absorbidos por potencias y otros permanecen en un frágil equilibrio durante mucho tiempo. ¿Qué otro caso hubieras agregado y qué premio se merecía? Déjanos tu comentario más abajo. Y recordá que podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros que se consiguen en librerías de estos países y llegan a todo el mundo con envíos internacionales. ¡Hasta la próxima!